Pasajeros con destino al tercer país. Embarque inmediato. Historias, vidas en movimiento, conversaciones sin libreto. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tercer País Podcast. Yo soy Diego. Yo soy Juanse, y este es un espacio para escuchar historias de gente que se mueve, pero no solo de país, gente que se mueve por dentro, que toma distintas decisiones. Gracias a todas las personas que se siguen sumando en las plataformas y son ciudadanas del tercer país. Hoy vamos a hablar de distancia, de familia, de cuerpo, de disciplina y de qué pasa cuando la vida te obliga a reinventarte sin manual. Nuestra invitada es Nissan Kazam, teatleta venezolana, lleva más de 2 décadas fuera de su país. Estudió en Estados Unidos y el trabajo humanitario la llevó por Ecuador, Francia, Guatemala y El Salvador. Y este 22 de febrero terminó el Ironman del Salvador en menos de 7 horas, quedando octava en su categoría. Pero aquí no venimos solo a hablar de la marca, venimos a hablar por lo que no se ve, el cansancio, los duelos, las decisiones, las madrugadas y la fuerza que nace cuando estás lejos. Una de las personas que me enfrentó a retos desde una media maratón, pasando por el frío de Houston en el 2025. Y si te emocionas, aquí también se vale. Este podcast es para la gente que se siente, que sufre y ríe. Esto es Tercer País Podcast, vivir afuera, pensar adentro. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Una de las primeras preguntas que nos surgen es, si tu distancia con Venezuela fuera una imagen, ¿cuál sería? Wow, es una pregunta difícil de responder. Yo he estado fuera de Venezuela muchos años. Yo salí de Venezuela en el 2007, regresé del 2019 al 2021, pero entre el 2007 y el 2019 regresé tal vez 3 veces al país. Entonces, tengo una relación obviamente súper cercana con Venezuela, pero describirla en una imagen sería muy difícil. La verdad que no puedo pensar ahorita como en una imagen que describa mi No relación pasa con nada. Con tantos años fuera de tu país, eh, no sé si eres consciente de ese momento en que dices que te sentiste lejos realmente. O sea, porque veas, uno sale de su país, pero quizás hay un momento que es como un quiebre y uno dice, es verdad, hoy sí estoy lejos, o sea, no estoy en mi casa. ¿Recuerdas algo que te haya pasado, no sé, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador? No sé. Sí, bueno, sobre todo yo creo que los primeros años, porque fueron años de adaptación. Yo primero salí a Estados Unidos, me fui a estudiar a Estados Unidos. Los primeros 2 años estuve con mi hermana, pero luego me mudé a otra ciudad y estaba sola y tenía 19 años, entonces también era muy joven. Llegar allí, tener que enfrentar muchos retos sola, porque al final son los retos de conocer nuevas personas, son los retos de estudiar en otro idioma, son los retos de enfermarse y estar solo, son los retos de tal vez sentirse solo también, ¿no? Porque al final pues uno está a esa edad, pues sí, haciendo nuevas amistades, pero tal vez no se forma un vínculo tan cercano como el vínculo que tienes con tu familia. Yo creo que esos 2 años que estuve viviendo en Gainesville, creo que esos fueron los 2 años en donde tal vez me sentí más lejos de Venezuela. Además que yo siento que los primeros años que me fui del país, no seguía al país de manera tan cercana como lo sigo ahora. O sea, ahora yo estoy súper involucrada en todo lo que pasa en mi país, pero en esos años tal vez fueron unos años de desconexión. O sea, porque yo me fui y dije, bueno, voy a empezar mi vida en otro lugar. Y sí me desconecté un poco de mi vida en Venezuela, incluso de amistades en Venezuela, que bueno, luego retomé conexión con ellos, pero sí fueron unos años de desconexión. Si te pediría que describas cómo hoy se configura tu patria. Vives en El Salvador, has pasado por otros países antes, parte de tu familia sigue viviendo en Venezuela, tienes un hermano que conocí en Estados Unidos.
tu otra hermana que vive en Colombia. ¿Cómo configuras hoy a tu patria? ¿Cómo está eso en en tu cabeza y en tu corazón? Porque al final también la patria se siente, ¿no? Sí, totalmente. Y a medida que van pasando los años, yo la siento más cerca, honestamente. Y yo he vivido en 11 ciudades, si incluyo mi ciudad de origen, y en 6 países, si incluyo también Venezuela. Entonces, he estado en distintos lugares. Obviamente, he conocido personas en esos lugares, he hecho vida en esos lugares, pero cada vez he sentido que, o sea, a veces siento que he tenido varias vidas, precisamente por tantas veces que me he movido. Pero no, mi patria sigue siendo, obviamente sigue siendo Venezuela. Yo me siento súper cercana a Venezuela, además que la situación de Venezuela, pues es muy dolorosa para todos los que están en el país, los que hemos salido. Ha sido una situación que también han pasado tantas cosas que yo siento que cada vez, por lo menos en mi caso, yo estoy más pendiente de lo que pasa en mi país. Y Y para mí, aparte de mi país, pues mi patria es mi familia, la gente que tengo cercana. Obviamente tú mencionaste mi hermano, mi hermana, mis padres que todavía están en Venezuela. Em, y ahora, pues también un poco vinculada a esa pregunta, ahora con todo lo que está pasando en el país, pues surge esa otra pregunta de si volver o no, que es una pregunta que nos estamos haciendo muchos venezolanos en estos Y que creo momentos. que todavía no tiene una respuesta, ¿no? Que es como algo que se está configurando y que estás viendo un poco también cuando uno está afuera, lo que dijiste antes, uno hace vida, ¿no? Has hecho vida en más de 11 ciudades, conoces gente, vas, vienes. El trabajo es parte también fundamental de esto, nos ha movido de un lugar a otro y eso también creo que hace que la distancia no solo sea geográfica en ciertas ocasiones, sino que también a veces la distancia está vinculada a temas emocionales. Sí, totalmente. Y de hecho yo creo que un tuve como una experiencia de haber regresado esos 2 años, en donde obviamente yo estaba súper feliz de regresar, yo estaba súper feliz. Yo, me mudé a Caracas en el 2019, entonces viví en Caracas del 2019 al 2021, y estaba súper feliz de vivir allí, pero hasta cierto punto también, pues, hay esa sensación de no encajar, o sea, Eres un turista en tu de que propio país. en tu propio país, sí, que es una sensación muy extraña. Y es como, obviamente, yo tampoco soy de Caracas, yo soy de San Cristóbal, entonces para mí sí fue como comenzar otra vez, ¿no? A construir relaciones, bueno, a hacer una vida en Caracas. Siguiendo con esta situación entre cuando vinculamos el corazón, el duelo, la culpa, el amor, hay varias cosas que nos pasan cuando salimos, ¿no? Cuando hemos decidido vivir en un tercer país. ¿Cómo logras hoy conectar con tu familia? Digamos, es verdad, hoy la tecnología hace que sea bastante más fácil eso, pero ¿cómo logras estar presente a pesar de la distancia? Porque es algo que nos suele pasar a muchos cuando nos perdemos un cumpleaños, no sé, la graduación del sobrino, no sé, hay varias cosas que pasan ahí. Eh, Sí, no, totalmente. O sea, uno se pierde muchos momentos importantes y especiales en la familia. Y no solamente celebraciones, sino también situaciones difíciles, ¿no? Si mi papá se enferma, no puedo estar ahí con él, o si mi mamá necesita algo, no puedo estar ahí con ella físicamente. Y obviamente, como tú dices, la tecnología nos ayuda a conectarnos, pero no es lo mismo. Entonces, para mí, pues obviamente es estar pendiente de mi familia, llamarlos, pero yo también trato de verlos por lo menos 2 o 3 veces al año, porque siento que realmente son esos momentos en donde pareciera que no me hubiese ido, en donde podemos compartir como siempre. sí, digamos que es como, es una cápsula del tiempo, ¿no? Sí, es una cápsula. Sigue siendo esa conexión hijos, padres, hija, madre, entre hermanos, que también es algo como, es interesante, ¿no? Cómo se va construyendo y a medida que vamos siendo más adultos, eso también va marcando nuestra relación con los demás. Sí, totalmente. O sea, a pesar de que nuestras vidas han cambiado, o sea, ya
Mi hermana tuvo un hijo, o sea, se casó, tuvo un hijo, que también se mudó de ciudad, ya vive en Bogotá. Obviamente, pues, mi hermano ya se graduó de la universidad, o sea, han pasado muchas cosas en nuestras vidas, pero cuando nos vemos es lo que tú dices, es como una cápsula del tiempo en donde te sientes como en ese lugar seguro, ¿no? Que es la familia. Quería preguntarte, ¿en qué momento el deporte dejó de ser deporte y se volvió como parte o refugio? Wow. Mira, la verdad que yo creo que desde que empecé a practicar el running con un entrenador como tal, ya se convirtió en un refugio. O sea, de hecho, yo empiezo a correr porque, porque regresé a Venezuela. Regresé a Venezuela en el 2019 y era una situación en donde estaba buscando trabajo, en donde estaba buscando integrarme otra vez al país porque tenía muchos años fuera. Entonces, correr fue esa actividad que me permitió como desestresarme, descargar mi mente, descargar mi cuerpo también, que me dio como un alivio en ese momento que pues para mí fue un cambio, muy importante en mi vida y, pues, en ese momento de estrés, en ese momento de reinvención también, en ese momento de cambio. Y Sari, cuando estabas ahí en Venezuela, digamos que el deporte y correr era como parte de una herramienta de terapia, ¿no? Pues, en un capítulo pasado hablamos mucho de salud y bienestar y la persona que nos acompañaba, la psicóloga, nos decía pues que el deporte y mantenerse bien físicamente, pues es también parte de estar, de esas herramientas para la salud mental, ¿no? Quisiera preguntarte sobre el Ironman, Nisan. Eh, Cuando realizaste el Ironman y quisiera que nos los cuentes como yo lo veo para mí, ¿no? Como una película, ¿no? Porque pues para mí es algo que probablemente estaba un poco lejano de esa magnitud y esa exigencia física que se necesita para realizarlo. Entonces quiero que si me lo puedes contar como en una película, en 3 escenas, ¿no? Digamos que la escena uno, ¿qué se siente antes de la salida? ¿Qué dijiste o en quién pensaste en el momento o qué te motivaba? Como que la escena 2, como si empezó a aparecer algún tipo de dolor, las partes que el cuerpo no negocia contigo, los miedos o sensaciones, y en la escena 3 al final, ¿no? ¿Qué sentiste cuando supiste que lo lograbas? Bueno, primero comentar, que yo he hecho medio Ironman, o sea, es el Ironman 70.3, es 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo, que pues media maratón. El full Ironman, que es otro nivel, pues es el doble de todas esas distancias. Okay. Yo comencé a hacer triatlón acá en El Salvador, de hecho, y comencé a hacer triatlón también por un tema de una lesión que tenía en la rodilla, entonces estaba haciendo más bici y luego comencé a hacer natación, entonces fue como que ya dije, bueno, ¿por qué no intento hacer un medio Ironman? Y bueno, ya conocía gente que también lo hacía, entonces me fueron guiando. Y también me ayudó mucho con mi trabajo en ese momento, porque, bueno, como ustedes saben, pues trabajábamos con personas sobrevivientes de violencia y los casos eran muy, muy fuertes emocionalmente para mí. Y realmente entrenar para triatlón a mí me descargaba, como me descargaba mucho emocionalmente. Y ahora sí, hacia tu pregunta, hasta los momentos he hecho 3 medios Ironman. El más reciente fue el 22 de febrero, acá en San Salvador, pero mi experiencia en ese Ironman fue súper diferente a los 2 primeros que hice. Normalmente antes de comenzar la carrera, uno trata de o yo trato de enfocarme, uno está ahí como en medio de toda la gente, ya preparándose para salir a nadar, obviamente súper nerviosa, o sea, yo siempre estoy súper nerviosa, de qué pasa si no puedo terminar la natación, qué pasa si me golpean nadando, qué pasa, y trato de no enfocarme en eso, porque obviamente me da mucho más nervios si estoy pensando en eso. Entonces trato de enfocarme en el momento. Cuando empiezo a nadar también me enfoco en la respiración. Obviamente estoy enfocada hacia dónde voy, porque pues a veces normalmente hacen triángulos o rectángulos, entonces pues hay que estar muy, muy enfocado. Em,
Luego llega pues la transición a la bici. En ese momento estoy pensando en ir pues rápido a hacer la transición, ¿no? Hay que ponerse el casco, los zapatos, alistarse para salir y luego pues uno empieza la bici. Em, en la bici, normalmente en los dos, en el primer eh, 73 que hice, que fue en Monterrey, ya como a la mitad de la bici iba súper cansada. O sea, yo iba pensando, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Cómo se me ocurrió venir acá a hacer esto? ¿Por qué pago para esto? ¿Por qué pagué para esto? Eh, y en el último que hice acá me pasó lo mismo, porque yo, o sea, estaba de verdad que agotada en la bici, estaba haciendo muchísimo calor. Y bueno, luego ya como que uno termina la bici cansada, o sea, yo siempre pues termino cansada, obviamente, y luego pues ya, de nuevo, ir a dejar la bici en la transición, quitarse los zapatos de la bici, ponérselos de correr, em, estar súper pendiente también de la nutrición en en todas las etapas del 73. Y ya la corrida, pues, es lo más duro, ¿no? Porque es como que lo último, ya has estado horas eh, nadando, en bici, y es como una lucha contra la mente. En el segundo 73 que hice, creo que es el que más he disfrutado, porque me sentía súper fuerte, me sentía súper bien, estaba o sea, estaba bien hidratada, estaba bien con mis carbohidratos, pero en el primero ni en el tercero sí sentía que ya no daba más. O sea, fue una lucha con mi mente, realmente fue, o sea, en el último fue, o sea, yo me decía, tengo que terminar, pero al mismo tiempo era, no sé si puedo terminar, no sé si puedo terminar. Entonces es como esa lucha constante. Por eso es que también hay que entrenar mucho la mente, porque al final la mente es lo que primero te engaña y lo que primero te empieza a decir, no puedes, esto es demasiado, ¿por qué estás haciendo esto? Pero ya cuando llegas a la meta, bueno, depende en la última carrera, yo cuando llegué a la meta estaba súper decepcionada porque era una mezcla, ¿no? Entre decepción y alegría de haberlo terminado, pero decepción porque no hice el tiempo que quería hacer. Em, Luego en el segundo 73 que hice estaba súper feliz. O sea, es una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque uno se pone metas y pues si no las cumple, pues uno tiene como también ese sentimiento como de decepción, de que entrené un montón y no cumplí. De, de que pude haber más. Pues sí, creo que ese es el primer sentimiento, pero ya luego después, pues uno ya empieza como a sentirse bien de haberlo logrado, a decirse, bueno, esto es una carrera, pero en la próxima me va a ir mejor, voy a entrenar mejor, a enfocarme más en mi nutrición, voy a enfocarme más en mi mente. Entonces, siento que es una mezcla de muchísimos sentimientos. Y al final, pues, lo hago porque me gusta, o sea, lo hago porque quiero, lo hago porque lo disfruto. eh, es una mezcla entre eso, entre disfrutar y sentir dolor. Algo que quería preguntarte, que ese montón de tiempo y de horas que dura un Ironman y el tiempo y las distancias probablemente que tú tienes dentro de la meta. Yo siempre lo hablo desde esa maravillado de las personas que realizan eso. Cuando trabajábamos con Nissan en El Salvador, siempre admiraba la disciplina de Nissan, ¿no? De esa disciplina que tenía con Nissan, ¿no? Yo recuerdo una anécdota con Nissan. Todos nos fuimos para Ciudad de Guatemala a conocer, estábamos en Antigua Guatemala y bueno, todos nos íbamos a disfrutar, ¿no? A pasarla sabroso, a estar allá disfrutando. Nissan compartía con nosotros, muy disciplinadamente ella se iba a descansar, aunque independientemente estuviéramos en otro lugar o en otra parte, digámoslo como de vacaciones, porque pues salíamos de vacaciones a disfrutar, pues Nissan siempre dentro de su disciplina del deporte y era siempre algo que yo admiraba. Y teniendo en cuenta esto, Nissan,
¿Qué había detrás de esa marca que nadie ve, ¿no? Que nadie vio, ¿no? ¿Qué sacrificaste, ¿no? Que dentro de ese sacrificio que tú hiciste, ya sea de descanso, de lo que hablaba, ¿no? De tu vida social, estabilidad, relaciones y energías y pues si valió la pena y el por qué. Mira, yo no lo he visto como un sacrificio, porque de verdad es algo que disfruto mucho hacer y es algo que me da mucho como reward. Entonces siento que a mí me gusta exigirme a mí misma y entrenar para triatlón me da como esa disciplina, me da esa estructura que a mí me gusta tener en mi vida. Entonces es algo que yo realmente disfruto, además que también se aplica para otras áreas de mi vida, ¿no? Porque me ayuda a enfocarme más, me ayuda a tener más disciplina en el trabajo. Obviamente es complicado, sobre todo el aspecto social, porque, o sea, como tú dices, si me duermo a las 8 de la noche y, o sea, realmente muy limitada en cuanto a salir, a compartir con amistades, pero yo creo que uno también tiene que ir buscando, em, digamos, ¿Amistades con esa disciplina? con esa disciplina y también como ocasiones en donde es importante estar para las amistades y estar en esos momentos y hacer otras cosas. O sea, si tus amigos como que realmente quieren estar contigo, quieren pasar tiempo juntos, pues se puede, o sea, uno puede planificar, no sé, hacer algo de día, como ir a tomar café, ir a conversar, Entonces creo que, pues, obviamente uno pierde muchas amistades, o tal vez no pierde amistades, sino que se aleja de muchas personas, Y encuentra otras así como uno que está en la misma. y encuentra otras, sí, que están como en el mismo plan, que disfrutan hacer lo mismo. O sea, de hecho, yo creo que por eso Claro. Juanse, Dani y yo nos hicimos como tan amigos, porque al final como que hablábamos un montón de correr, los 3 como que queríamos hacer carreras, o sea, incluso, Juanse y yo fuimos a Houston juntos a correr un maratón, el primer maratón de Juanse, o sea que fue súper bonito también, compartir eso, como compartir ese momento. Entonces eso sí, tal vez uno se aleja de algunas amistades, pero uno gana otras. Y de verdad que yo siento que a mí el triatlón me ha dado muchísimo. O sea, me ha dado disciplina, me ha dado compromiso, me ha dado estructura, me ha dado salud, aunque a veces ahí por ahí tengo algunas lesiones, pero pero en general, me hace sentir mucho mejor. Y me ha dado, obviamente, también nuevas amistades. Nisan, bueno, tú has topado ya dos temas que son fundamentales, que es el tema de la disciplina y cómo la disciplina también te lleva a otros círculos sociales, ¿no? Digamos, a otras personas con las que empiezas a compartir esto. Efectivamente, una de las personas que como que me empujó y me convenció de hacer una maratón que me parecía hasta enero del año pasado, me parecía una cosa súper lejana, fuiste tú. Y te agradezco profundamente, no solo por a convencerme, sino por acompañarme, que fue una experiencia de -9 grados centígrados en Houston, Sí. que valió muchísimo la pena. Yo solía o suelo Sí, fue decir una que experiencia súper bonita. Nissan es como la pastora, ¿no? Y digo que es la pastora porque tiene esta capacidad para, con su ejemplo, su disciplina y sus consejos también llevarte a conocer tus límites, que creo que es cuando uno hace este tipo de deportes, uno conoce sus límites, ¿no? O va desbloqueando nuevos límites. Y tú mm, tienes una cuestión que además de toda esta experiencia y toda esta disciplina, hablas o vives desde un punto que es complicado considerando Latinoamérica, que es el veganismo, ¿no? ¿Cómo logras o cómo has logrado ser vegana cuando le exiges a tu cuerpo muchísimas horas de entreno y además de un contexto donde normalmente no es tan amigable con las personas que son veganas? Sí, la verdad que ese tema obviamente es un aspecto fundamental en mi vida porque es mi alimentación, es lo que también me permite seguir haciendo este tipo de entrenos, y requiere mucha organización. O sea, realmente acá, sobre todo en El Salvador, que es donde vivo,
no hay muchos productos veganos. O sea, si yo quiero encontrar tofu, tengo que ir a un lugar específico. Bueno, el tofu que me gusta, tengo que ir a un lugar específico a buscar ese tofu. Si quiero encontrar queso, tengo que ir a un lugar específico a buscar ese queso. Entonces requiere de muchísima estructura, también de conocer el cuerpo, de conocer mi cuerpo. em, Al final saber qué tolero, qué no tolero, qué cantidad, obviamente también con apoyo profesional, qué cantidad de proteína necesito, qué cantidad de carbohidratos necesito, qué cantidad de grasas necesito. Realmente también este tema, que no lo había mencionado antes, pero el tema del asesoramiento es súper fundamental cuando se entrena para triatlón, para maratón, porque al final hay que buscar esas personas que son expertas en estos temas para que lo asesoren a uno. Igual tengo un entrenador para triatlón que es súper bueno, que está como súper pendiente de los entrenos, con quien también puedo conversar sobre cualquier molestia que tenga o sobre cualquier meta que yo me haya puesto, alguien que me da retroalimentación también. Entonces requiere todo el tema de veganismo, de entreno a triatlón, requiere mucha planificación, asesoría y disciplina. O sea, al final son para mí los tres elementos fundamentales en este estilo de vida que llevo. ¿Alguna vez te sentiste sola en esta decisión? O sea, porque al final, no sé, sales con más personas, encontrar a veces opciones veganas en ciertos países es más complicada que en otras, encontrar postres veganos es más complicado en un lugar que en otro. En todos tus años que llevas en el veganismo, ¿algún momento te sentiste como, no sé, estoy yendo contracorriente? ¿Me siento sola? Sí, totalmente. Totalmente, sobre todo porque tienes mucha gente diciéndotelo. Porque pues la gente no conoce mucho sobre el veganismo, en El Salvador sobre todo, tal vez en otros países sí se conoce un poco más, por lo menos yo viví en Francia un tiempo, en Francia era mucho más fácil porque pues habían muchos productos, había más gente que también era vegana, entonces era más fácil poder reemplazar, ¿no? La proteína animal sobre todo. Acá en El Salvador creo que ha sido uno de los países en donde se me ha dificultado más ser vegana. Se están abriendo más opciones, cada vez yo creo que va creciendo un poco más el veganismo, pero pues sí, siempre la gente te dice, ¿por qué no comes carne? Necesitas carne, Los prejuicios. ¿cómo puedes vivir? Sí, come solo vegetales, ¿cómo puedes vivir de vegetales? O sea, todos estos em, comentarios, pero bueno, también hay gente que está interesada, ¿no? En saber, ¿no? ¿Por qué me hice vegana? Porque hay de todo, como hay una mezcla de esos prejuicios y una mezcla de curiosidad. ¿Sí? Finalmente, para cerrar este bloque, eh, normalmente hay una parte en la maratón, por ejemplo, que tenemos lo que conocemos la pared, ¿no? Ese momento en que el cuerpo te está diciendo ya te quedaste sin gasolina, eh, las piernas están yendo a una cosa, la cabeza, el cerebro siempre juega en contra y siempre diré que no importa cuántos años uno lleve practicando un deporte, el cerebro sigue jugando a veces otro partido. Cuando pones el cuerpo al límite, y pongámonos en las maratones que has corrido, ¿hay algún momento en que cuando pasas el muro, esto te logra o te ayuda a sostener tu visión y tu filosofía de vida de seguir apostando por el veganismo? ¿O ha sido más un momento en que empiezas como a dudar y dices, quizás si es que no fuera vegana, fuera otra cosa? No sé. Es como, porque además en ese momento uno piensa tantas cosas al mismo tiempo. Sí. No, y sabes que antes no me lo preguntaba. La verdad que antes yo no veía el veganismo como algo que me pudiese afectar en mis entrenos. Pero últimamente
Sí lo estoy pensando, porque también siento que ahora tal vez tengo menos tiempo para planificar. em, entonces es algo que sí me pregunto, ¿sería más fácil comer huevo eh, y no estar yendo a buscar todo jugo en este lugar? ¿O sería más fácil comer yogur? O sea, este tipo de cosas que tal vez me faciliten, como la ingesta de proteínas sobre todo. em, pero siempre vuelvo a no. O sea, yo puedo seguir con el veganismo, solo tengo que esforzarme un poco más en planificar, en todo esto, pero yo creo en ser vegana, Perfecto. que, o sea, no significa que no vaya a cambiar en algún momento, pero hasta ahora no he visto el veganismo como un impedimento en alcanzar mis metas deportivas. Ya para ir cerrando, yo tengo una última pregunta y es, si tu vida tuviera un mensaje central hoy, ¿cuál sería? ¿Y para quién sería este mensaje? Que lo más importante para lograr tus metas y tus objetivos es la perseverancia. O sea, es la perseverancia estructurada, porque a veces uno piensa que ser perseverante lo va a llevar a alcanzar sus metas, pero es ser perseverante lo que, en lo que necesitas para avanzar hacia esa meta. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir, voy a correr todos los días y voy a mejorar mi tiempo en X maratón. No, o sea, tienes que tener un entreno específico para lograr esa meta. Entonces yo creo que eso, esa es una de las cosas que me ha caracterizado, es la perseverancia. La perseverancia, pero con objetivos claros eh, que me han llevado a cumplir ciertas metas. Gracias, Nisan. Te vamos a pedir que nos acompañes a escuchar a las personas que nos han compartido sus audios y nos cuentan las razones por las que hacen el Ironman o el medio Ironman. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Mi nombre es Daniela, soy de Ecuador y aquí un poquito de mi historia de mi relación con el Ironman 70.3, el deporte, el triatlón. Yo en el 2024 empecé a hacer triatlón, pero ya un poco antes de eso ya corría. Empecé a correr disciplinadamente desde como el 2022 y me enganché muchísimo con el deporte. Y mi historia va un poquito más atrás de eso porque yo realmente empecé a nadar desde como los 4 años. Fue mi primer deporte, siempre amé el agua, siempre he estado conectada muchísimo con la natación, pero claro, es difícil, ¿no? También una de las cosas que han hablado en el podcast respecto a moverse de países y, y constantemente ese movimiento siempre complicó que consiguiera una piscina para estar nadando constantemente y entonces encontré el correr como eso que puedes llevar contigo a cualquier lugar, en cualquier país, porque realmente solo necesitas un par de zapatos y sales a correr. eh, y, y eso fue la forma en la que yo me conecté con el correr y con el nadar de toda mi vida. Ahora, en el 2024, empecé a sentir una molestia y toda mi conexión con el triatlón y la forma de lanzarme al triatlón fue así porque empecé a tener una molestia en la rodilla que me hizo parar un poco en el trail. En ese año estaba muy, muy metido en el trail y empecé a moverme muchísimo con la bicicleta, aprendí a hacer bicicleta y pues un poco de lanzarse de las cosas que uno tiene miedo fue el triatlón y la bici. Y creo que la forma también de motivarse mucho a meterse en estas locuras de solo inscribirse en una carrera. Y eso fue lo que hice. Yo ya no quería esperar más tiempo de postergar y postergar de algo que quería toda la vida, que era hacer un triatlón y esa fue la forma en la que llegué. Esa es mi historia. Realmente creo que
es un poco de lanzarse a hacer las locuras que uno tiene pendientes de no esperar y con miedo, porque a la final yo no era experta para nada en la bicicleta y aún así lo logré. Hice mi primer 73 el año anterior, lo completé súper feliz, sin molestias, muy bien entrenada. Creo que fueron 8 meses de bastante disciplina y esa fue. Entonces realmente mi motivación siempre ha sido estar conectada con el deporte a donde fuera y pues hacer las cosas que uno tiene miedo, porque ahí es como que está lo divertido de la vida también. Así que les mando un abrazo y ya nos vemos. Hola, soy Andrea Ortiz y mi experiencia en el Ironman 73 de El Salvador fue transformar un sueño que veía lejano en una realidad que hoy puedo celebrar. Esta competencia para mí representó muchísimo más que solo un evento deportivo. Fue un paso grande en aprender a respetar y sumergirme en disciplinas que antes no dominaba. Cuando yo corría maratones, siempre sentí que había un mundo de resistencia distinto esperándome en la triatlón. Y siempre tuve como objetivo que en algún momento de mi vida iba a entrar en este nuevo mundo. Decidir inscribirme en la competencia estuvo también respaldado por el apoyo y la motivación de mi novio y de amigos cercanos que decidimos hacer la competencia, y al rodearme de ellos me permitió que el proceso fuera mucho más amigable. Así que cada día de entrenamiento significó salir totalmente de mi zona de confort. Primero, el aprender a nadar en aguas abiertas y enfrentar como el tal el reto del agua. Luego, adaptarme al ciclismo, entender cómo mi cuerpo respondía a esas largas horas en la bici, y para finalmente combinar todo eso con la corrida, que era mi zona más familiar, pero ahora se transformaba en algo nuevo y en un todo. Ya durante la competencia realmente me la pasé muy bien, de verdad. Mi mente siempre estuvo enfocada en disfrutarla, en vivir cada kilómetro con gratitud y con respeto, sin presionarme por una hora de finalización. Mi objetivo era llegar completa, llegar con energía, sin lesiones y alcanzar esa alfombra roja tan esperada, que simbolizaba mucho más que una meta. Era el cierre de un proceso nuevo para mí, de un proceso lleno de disciplina, constancia y fe en mí misma. Y después de cruzar la meta y mirar hacia atrás, entendí que cada entreno, que cada madrugada, que cada sacrificio valió la pena. A pesar de que el proceso no fue lineal, me enseñó algo nuevo sobre mi propia resiliencia, y fue un sueño hecho realidad que definitivamente volveré a repetir. Y como lección, al final de todo, realmente me quedo con eso, y que de eso se trata, de atreverse a probar algo distinto, de respetar cada paso del proceso y de disfrutar del viaje, porque es donde considero que se encuentra la verdadera magia. El CISPAC de la semana. 6 recomendaciones breves que cierran el episodio y que quedan dando vueltas en la cabeza. Tercer país. Vivir afuera, pensar adentro. En nuestro último segmento del CISPAC de la semana, nuestra invitada de hoy nos va a dar las 3 recomendaciones. Nisan, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones para el CISPAC de la semana? Recomendaría 3 libros. El primero es Grit, de Angela Duckworth. A mí me gusta mucho este libro porque precisamente habla sobre que el talento no es lo único que se necesita para alcanzar las metas de uno, para alcanzar el éxito. O sea, es una mezcla entre perseverancia y pasión lo que conlleva al éxito, ¿no? De manera resumida. Luego, de Murakami, What I Talk Gran About, libro. About Running, es un libro que me encanta porque precisamente el autor detalla cómo correr le ha servido para su escritura, ¿no? Le ha servido en su escritura, en su carrera, en su profesión.
él habla sobre todos los retos que ha enfrentado entrenando para maratones, habla sobre cómo empezó a entrenar, por qué. A mí me gusta mucho este tipo de libros que relata em, cómo una persona se enganchó, ¿no? A hacer algún tipo de deporte y cómo lo entrelaza con su vida, ¿no? Con su profesión, con su vida personal. Entonces es un libro muy, muy interesante. Y la última recomendación sería Un hombre en búsqueda de sentido, no sé cómo es, El hombre en búsqueda de sentido, creo que es en español, de Viktor Frankl, que también siento que es un libro muy, bueno, es una lectura muy recomendada, porque precisamente habla sobre tener un sentido en la vida, ¿no? De que sin importar las circunstancias por las que uno atraviese, tener un sentido en la vida le ayuda a uno a atravesar esa situación. Em, entonces, es un libro bastante, digamos, es bastante triste, porque obviamente habla de temáticas muy fuertes, em, pero es un libro que le hace mucho a uno reflexionar sobre buscar ese sentido en la vida de cada uno. Muchas gracias, Nisan, por tu bonus track en este Six Pack de la semana. Acompáñanos a escuchar lo que nos tiene Diego para esta semana. Diego. Bueno, yo tengo una película, un podcast y un disco, ¿no? Para mí, esta película, La historia del sonido, salió recientemente en cines. Es la historia de dos artistas musicales de los años 1900, antes de la Primera Guerra Mundial, y habla de cómo van en busca de diferentes zonas y pueblos de los Estados Unidos en busca de esa música, como llamaba, popular. Es muy buena película, súper recomendada. No doy más porque pues, sería hablar como de spoilers dentro de la película. Actualmente pues está todavía en carteleras de cine, no está en ninguna plataforma de streaming, entonces si la pueden ir a ver a cine, buenísima película y súper recomendada. Mi segunda recomendación es un podcast, Huevos Revueltos con Política. Es un podcast de este ente periodístico de La Silla Vacía colombiana y pues habla dentro de 3, 4 minutitos muy rápidamente de la actualidad política de Colombia, ¿sí? Y por último, este vinilo de Jimi Hendrix, de Harvard Spirits, es un disco que lo tengo acá, lo escucho mucho, es espectacular. Ese disco súper recomendado porque es una revelación rítmica y de la guitarra de Jimi Hendrix, ¿no? Entonces esas son mis 3 recomendaciones de la semana. Juanse, ¿cuáles son tus recomendaciones? A ver, yo tengo una serie, una película y un vinilo. La serie Severance está en Apple Podcast, está en Apple TV. Son dos temporadas y es súper interesante porque las personas cuando van a trabajar se desconectan. Es como que se desconectan y no saben lo que hacen en el trabajo. Y creo que varios de nosotros a veces hemos tenido esa sensación de entrar al trabajo y olvidarnos lo que está pasando afuera. La historia es súper interesante porque se va desarrollando bajo la dinámica de quién ha creado esta empresa y por qué están contratados. Así que no les voy a decir más porque si no sería un spoiler. La siguiente es una película paraguaya del 2012, se llama Siete Cajas. Se desarrolla en el mercado de Asunción, en el mercado central de Asunción. Víctor es su personaje principal y Víctor lo que tiene es, él trabaja moviendo cosas dentro del mercado. Él trabaja como estibador y a él le pagan $100 por mover 7 cajas. Él no sabe lo que hay en las 7 cajas. La película está disponible en Amazon. Y finalmente un vinilo es un disco que me encanta, que lo suelo escuchar siempre que necesito concentrarme. Es del cuarteto de Dave Brubeck. El disco se llama Time Out. Es un disco espectacular y además hay una canción que seguramente cuando la escuchen se van a dar cuenta porque es parte de la publicidad de una tarjeta de crédito que es Blue Gondo a la Turk. Es mi canción favorita. Yo quiero agradecer muchísimo a Nissan, decirle que ha sido hoy declarada como ciudadana del tercer país y además pedir a todas las personas que nos escuchan, nos ven por las distintas plataformas que nos sigan porque esto nos permite a que
los ciudadanos y ciudadanas del tercer país cada vez seamos muchos más. Muchísimas gracias, Nisan. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades en este nuevo proyecto. Seguimos a Tercer País. Si este episodio te movió algo, mándanos un audio con tu historia o una pregunta. Si quieres que profundicemos, vota en la encuesta del episodio. Si quieres entrar a la conversación, mándanos un audio. Te esperamos en el próximo episodio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro.